Muy buenas tardes, mi nombre es Itaelkin Duarte Ganchoa. Para esta actividad he elegido la ruta práctica A del curso de guitarra. Esta tarea es la tarea 2, evolución de la guitarra y ejercicios de digitación. Soy Itaelkin Duarte Ganchoa, estudiante del programa de psicología. Para esta actividad se hizo una línea del tiempo sobre la evolución de la guitarra a través de la historia. Como primera fecha importante, en el año 2000 a.C., en el antiguo Egipto, en la Mesopotamia, se utilizaba un instrumento de cuerda con mástil largo, el tambor, que también que tenía una caja de resonancia que al tocar cuerdas bien templadas, pues se filtraban los sonidos y se expandían en la caja que tenía por debajo de las cuerdas. Este instrumento mayormente se utilizaba como entretenimiento dentro del, del Imperio Egipto. Como segunda fecha importante tenemos en el año 700 después de Cristo, el oud árabe o laúd de la Edad Media. El laúd fue introducido en España por los moros. Este tenía un fondo redondeado y sin trastes e inspiró directamente la creación de instrumentos con mástil en la península ibérica. Como podemos ver, este ya es un instrumento un poquito más corto que el anterior, que ya como había evolucionado a través del tiempo. Podemos ver que el oud árabe es un poco más redondo y pequeño. Tiene unos sonidos más finos y un poco menos resonantes que el anterior. Como tercera fecha importante tenemos el siglo XV al XVI en el Renacimiento. La vihuela o guitarra renacentista. En esta fecha, la vihuela de mano, popular entre la nobleza española, tenía ya el fondo plano y silueta de forma de 8, similar a la guitarra moderna. Esta ya se parecía un poco más a la que tenemos hoy en día. Esa guitarra moderna con cinco pares de cuerdas ordenaban y ya formaban las pequeñas notas o partituras musicales. Como siguiente fecha importante tenemos la guitarra del siglo XVII, la guitarra barroco. Ese instrumento de 5 órdenes y pares de cuerdas a menudo eran decoraciones, simplemente se utilizaban o se tocaban 2 cuerdas como sonidos importantes. Los lútides como Antonio Stradivari era uno de los pioneros al utilizar esa guitarra como músico. Se popularizó su rasgado al tocar la música. Él como era un músico llevaba su música a todas las partes a las que él viajaba. Siguiente fecha sería la fecha entre 1810 a 1860, entre el romanticismo clásico. Este modelo fue el modelo de Stauffer, una guitarra ya más moderna. Se estandarizaron ya 6 cuerdas simples y por cada una nota. Se agregaron una nota más para poder ya dar más sonidos y una ampliación en la música. Esta nota reemplazó las órdenes dobles. Lutris, como Johann Stauffer en Alemania, mejoró el diseño haciéndolo más grande y con traces de metal. Es decir, que esa guitarra ya era un poco más moderna, tenía trazos metálicos y más resistentes. Como siguiente fecha, tenemos la guitarra clásica moderna del año 1850. El español Antonio Torres Jurado es considerado como el padre de la guitarra moderna y este aumentó el tamaño de la caja, refinó la forma y crucialmente pues desarrolló el sistema de abanico interno para mejorar la resonancia y aumentar el volumen. Ya esta guitarra ya contaba un poco más de afinación y ya contaba con unas cuerdas, unas tuercas con las que se podía afinar y poder darle un toque más refinado a cada cuerda para afinar cada nota de las cuerdas. Siguiente fecha sería la fecha de 1931 con Fragile Pain, como la guitarra eléctrica, que es una de las guitarras que actualmente se utilizan más para los géneros musicales como el rock, el metal y músicas entre esas electrónicas. George Beauchamp o Rickenbacker
crean las primeras guitarras eléctricas de producción comercial. Utilizaban pastillas magnéticas, pickups, para amplificar la vibración de las cuerdas, revolucionando el sonido. Ya que para esta guitarra se utilizaba un instrumento más para poder tocar la guitarra, que era un tipo de, de teclita, como una pincita eh, metálica, como para hacer los sonidos más eléctricos, como dice el mismo nombre de la guitarra de esta época. Mayormente se utilizan para géneros más fuertes, para tocar músicas y géneros en los que se necesita más emoción. Como última fecha tenemos la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, que esta se modernizó en los años 1950 y 1954. Uno de los señores o de las personas que mm, fue, fue creador y utilizó esta guitarra fue Leo Fender y Gibson. Quedan los modelos icónicos de Leo Fender y Strokes en 1954 y el Gibson de Les Paul en 1952. Establecieron un diseño de cuerpo sólido eliminando la retroalimentación y como esto crearon géneros como el rock and roll, el blues y el jazz moderno. De esta guitarra, con la creación de esta guitarra se crearon sonidos más limpios, más tranquilos. Esta guitarra era muy versátil para géneros musicales que se utilizan en eventos muy especiales. Entonces daba un toque de tranquilidad en las notas musicales en las que se implementaba esta guitarra. Y esta sería la evolución de la guitarra con sus fechas más importantes. Muchas gracias.